Caminaba por el desierto, solo, sin rumbo fijo, con la cabeza gacha y los labios partidos por el sol. Sus botas se hundían en la arena caliente como si cada paso lo juzgara. El horizonte se perdía en una línea temblorosa y el calor parecía hervir los recuerdos que trataba de olvidar. Mateo Ramírez no tenía destino, solo tenía una mochila raída, 1 litro de agua y el peso insoportable de su pasado. Había salido de Hermosillo al amanecer, con el corazón deshecho y los ojos hinchados de tanto llorar. Ahora, horas después, el sol lo golpeaba sin piedad, y él seguía caminando, como si el castigo fuera parte de algún ritual que nadie más comprendía. El desierto no ofrecía compasión, solo silencio, y era justo eso lo que Mateo buscaba, silencio absoluto. La historia de Mateo no era distinta a la de tantos otros hombres del norte. Había nacido en un barrio obrero, hijo de un mecánico y una costurera. Desde pequeño aprendió a ensuciarse las manos con grasa, a arreglar motores y a callarse el dolor. Su hermano Andrés era su sombra, su mejor amigo, su cómplice, pero un día todo cambió. Una discusión, una noche con demasiadas cervezas, un volante girado a destiempo, y luego el choque. Andrés murió al instante. Mateo sobrevivió, y con él, la culpa. Ese era el motivo de su caminata por el desierto, huir del ruido de los recuerdos, de los rostros conocidos, de los susurros y los juicios. En su cabeza, la voz de su madre aún resonaba, quebrada por la tragedia. ¿Por qué tú y no él? Porque así tenía que ser, jefa, susurró al viento, aunque nadie lo escuchara. Una ráfaga de aire caliente levantó polvo, haciéndolo cerrar los ojos por un instante. Cuando los abrió, todo seguía igual, vasto, seco, despiadado. El sol comenzaba a inclinarse hacia el poniente, y con él, la sombra del miedo también se alargaba. ¿Y si no lograba salir de ahí? ¿Y si nadie más lo volvía a ver? Pero Mateo no quería ser visto. No todavía. ¿Estás disfrutando de esta historia? Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos que cambiarán tu forma de ver la fe y el perdón. Apretó los dientes y siguió adelante. Cada paso era una penitencia voluntaria. Le dolía el cuerpo, pero más le dolía el alma. Su mente repasaba una y otra vez aquella noche maldita, los gritos con Andrés, las llaves del coche en su mano temblorosa, los faros que se acercaban demasiado rápido, el silencio después del impacto. Desde entonces, Mateo dejó de dormir bien, y cuando dormía, Andrés aparecía, a veces en silencio, a veces gritando, a veces simplemente mirándolo, como si esperara algo de él que Mateo no sabía cómo entregar. Caminó hasta que la luz comenzó a teñirse de naranja. El desierto adquirió un tono casi mágico, pero Mateo no tenía fuerzas para admirarlo. Sus labios sangraban por la resequedad. El litro de agua ya no existía. Su estómago rugía como si quisiera recordarle que aún estaba vivo, a pesar de que él no se sentía así. Decidió detenerse junto a una roca grande. Se dejó caer como un saco viejo. No sabía si llorar o dormirse. En ese momento, sintió una punzada de algo parecido al pánico. No por morir allí, sino por la posibilidad de no redimirse jamás. Dios, si estás ahí, murmuró con voz seca. No vengo a pedir nada, solo escúchame por una vez. El viento sopló suavemente, arrastrando una hoja seca. Mateo cerró los ojos. El sol se escondía poco a poco y el desierto empezaba a enfriarse. En la soledad absoluta, justo antes del anochecer, una silueta brillante pareció surgir entre las dunas muy lejos. Mateo no la vio, aún no, pero el desierto ya no estaba tan callado. Mateo despertó con el frío calando sus huesos. La noche en el desierto no perdonaba, y su cuerpo temblaba bajo la delgada chamarra que llevaba. Abrió los ojos con dificultad. El cielo aún estaba oscuro, salpicado de estrellas que parecían tan lejanas como su antigua vida. Se incorporó lentamente masajeando sus rodillas adoloridas. Tenía que seguir. No sabía hacia dónde, pero no podía quedarse ahí.
No después de todo lo que había hecho. Mientras caminaba con paso torpe, su mente regresó al barrio donde creció, al taller donde pasaba los días cubierto de grasa junto a su hermano. Andrés era distinto, risueño, ligero, como si no llevara peso alguno en el corazón. Siempre encontraba la manera de hacer reír a Mateo, incluso en los días más pesados. ¿Te imaginas vivir en otro lado, güey? Le preguntó Andrés una vez mientras cambiaban la transmisión de una troca vieja. Como en la playa, abrir un negocio allá. Mateo solo sonrió. No respondía mucho, pero lo escuchaba todo. El recuerdo se desvaneció como humo cuando el estómago rugió de nuevo. Llevaba más de un día sin comer. Se detuvo para revisar la mochila. Nada más que una cuerda, una navaja oxidada y una libreta vieja que Andrés le había regalado. En la primera página, con su letra grande y descuidada, estaba escrito: «No te olvides de vivir, carnal». Mateo cerró los ojos. Esa frase era una herida, porque él no estaba viviendo, solo existía. Después del accidente, Hermosillo se volvió un infierno. La gente lo miraba con lástima, otros con rabia contenida. Su madre dejó de hablarle. Su padre... Bueno, ese hombre no decía mucho desde hacía años. Se limitaba a mirar la televisión y beber. Pero lo que más lo desgarraba era la imagen del coche destrozado, las luces parpadeando, el cuerpo de Andrés inmóvil, con la cabeza ladeada y un hilo de sangre bajando por su frente. Mateo no recordaba cómo había salido del auto. Solo recordaba el sonido del impacto y luego el silencio, como si el mundo se hubiese apagado. Lo sacaron los paramédicos mientras gritaba el nombre de su hermano una y otra vez. Nadie respondió. Después vino el hospital, los análisis de sangre, la policía. Mateo no había estado borracho, pero sí alterado. Discutieron antes de subir al coche. Andrés quería irse, tomar un nuevo rumbo. Mateo no podía aceptar que su hermano quisiera dejarlo solo. Fue una discusión tonta, sin sentido, hasta que dejó de serlo. El sol comenzaba a alzarse, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosados. Mateo sintió la primera punzada de calor en el rostro. El desierto otra vez despertaba, y con él sus pensamientos más oscuros. Se detuvo en lo alto de una pequeña colina. Desde allí podía ver la inmensidad del terreno, cactáceas esparcidas, arbustos secos, y en la distancia una cadena de montañas que parecían pintadas con pinceladas de polvo. El aire olía a tierra caliente y a soledad. Sentado en una roca, abrió la libreta. No sabía por qué la llevaba aún. Quizá porque era lo único que le quedaba de Andrés. Pasó las páginas en blanco hasta llegar a una escrita poco antes del accidente. «Si un día me voy, que sea con el corazón en paz». Mateo tragó saliva. Cerró la libreta y se la llevó al pecho. No tenía paz. Tenía miedo, dolor y una culpa que le mordía el alma cada día. Pero algo, muy dentro, le decía que esa caminata no era solo castigo. Había una voz silenciosa, una intuición, que lo empujaba hacia adelante. Tal vez aún había algo por descubrir. Se levantó con esfuerzo. El sol ya asomaba por completo, y con él un nuevo día, o una nueva oportunidad. A medida que el sol se elevaba en el cielo, el desierto mostraba su cara más cruel. El calor era como un puñal invisible que se clavaba en la piel. Cada paso de Mateo se volvía más pesado, como si sus piernas fueran de concreto, y la arena quisiera tragárselo. El sudor le corría por la frente, y el aire le quemaba los pulmones. La sed se había convertido en una voz persistente que le suplicaba detenerse. Pero él no se detenía. Pasaron las horas sin que viera un alma, solo cactus, piedras y el zumbido de los insectos. La mente de Mateo comenzó a jugarle malas pasadas. Veía sombras entre las rocas, escuchaba murmullos donde no había nadie. El silencio del desierto era absoluto, pero dentro de su cabeza había gritos, recuerdos y esa maldita frase: «¿Por qué tú y no él?». Cayó de rodillas cuando sintió que ya no podía más. Las manos se le enterraron en la tierra caliente
y sus labios resecos murmuraron algo que ni él mismo entendió. Cerró los ojos. Tal vez ahí acabaría todo. Fue entonces cuando escuchó un sonido lejano, un tintineo metálico, como campanas pequeñas. Abrió los ojos y levantó la vista. Una figura a caballo se acercaba lentamente, al ritmo de un burro viejo que parecía tan cansado como él. Mateo parpadeó varias veces, dudando de su vista. «¿Todo bien, muchacho?», preguntó una voz ronca curtida por el viento. El hombre que hablaba era viejo, delgado como un mezquite, con la piel tostada por el sol y los ojos escondidos bajo un sombrero de palma. Llevaba una camisa abierta hasta el pecho y un cinturón ancho con una hebilla grande que decía «Tomás». No sé dónde estoy», dijo Mateo con voz entrecortada. Don Tomás desmontó con lentitud, observándolo con curiosidad. «Pues estás en el desierto de Sonora, mijo. Si no sabes a dónde vas, ya es grave. Aquí el desierto no perdona». Mateo apenas asintió. «Tengo agua y un poco de pan. Vente conmigo. Allá en mi jacal hay sombra. No es mucho, pero es algo», ofreció el viejo, sin esperar respuesta. Mateo dudó por un segundo, pero la necesidad fue más fuerte. Aceptó con un gesto de cabeza y con ayuda del anciano logró subirse al burro mientras Tomás caminaba a su lado. El trayecto fue corto pero agotador. Al llegar, encontró una choza improvisada con paredes de madera y techo de lámina oxidada. Dentro, el aire era más fresco. Don Tomás le ofreció agua en una cantimplora de metal y Mateo bebió como si fuera oro líquido. «¿Qué haces por estos rumbos, muchacho?», preguntó el anciano mientras masticaba un trozo de pan duro. Mateo bajó la mirada. «Camino. Es todo lo que hago. Camino porque no tengo a dónde volver. Todos tenemos a dónde volver. A veces solo estamos demasiado rotos para hacerlo», dijo el viejo con sabiduría. El silencio se instaló entre ellos. Afuera, el viento arrastraba pequeñas nubes de polvo. El cielo comenzaba a tornarse más dorado. «¿Y tú?», preguntó Mateo. «¿Por qué vives aquí?». Don Tomás sonrió sin mostrar los dientes. «Porque aquí no me persigue nadie, ni la vida ni los recuerdos». Mateo comprendió más de lo que el hombre decía con esas palabras. «Dicen que el desierto tiene respuestas», agregó el viejo, «pero solo para los que aguantan el silencio». Mateo cerró los ojos por un momento. El silencio ya no era tan pesado. Quizás con alguien al lado dolía un poco menos. Esa noche, el viento silbaba entre las tablas de la choza. Mateo y don Tomás se sentaron cerca de una fogata improvisada, con una olla de frijoles sobre las brasas y 2 tazas de café negro que humeaban en sus manos. Afuera, el desierto era una extensión infinita de sombra y misterio, y el cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían al alcance de la mano. «Cuando era joven también caminé buscando respuestas», dijo don Tomás rompiendo el silencio. «Perdí a mi hijo en una pelea de cantina. No tenía ni 20. Desde entonces dejé todo y me vine al monte. Aquí no hay tumbas que visitar, pero hay paz». Mateo asintió lentamente. No preguntó nada. Solo miraba el fuego como si allí se escondiera una verdad que no podía nombrar. «¿Y tú qué perdiste?», preguntó Tomás sin rodeos. Mateo tardó en responder. Tragó saliva, sintió el nudo en la garganta. No quería hablar, pero tampoco quería seguir cargando solo. «A mi hermano. Fue mi culpa. Discutimos, subimos al coche, luego vino el choque. Él murió. Yo no». Don Tomás bajó la mirada, removiendo las brasas con un palo. «A veces el que sobrevive es el que más castigo carga», murmuró. Pasaron unos minutos en silencio, escuchando solo el crepitar del fuego y el canto lejano de los coyotes. Luego, como si el viento trajera memorias ocultas, Mateo comenzó a contar más. Le habló de Andrés, de sus risas, de la libreta con frases absurdas y de cómo el accidente lo dejó sin ganas de seguir. «Siento que estoy muerto por dentro», confesó. «Camino porque no puedo quedarme quieto. Me duele respirar». Don Tomás lo miró con una seriedad profunda. «¿Alguna vez has escuchado a Dios en el silencio?»,
Mateo frunció el ceño. No sé si creo en eso. No hablo del Dios de iglesia. Hablo de ese que aparece cuando ya no puedes más, cuando no queda nadie que te escuche, ni siquiera tú mismo. Mateo bajó la mirada. Algo en sus palabras le removió algo muy hondo. Esa noche durmió poco. El cuerpo agotado pedía descanso, pero su mente no callaba. Soñó con Andrés, como tantas veces antes, pero esta vez no lo veía muerto. Estaban en la vieja bicicleta roja que compartían de niños. Andrés reía y gritaba, «¡Más rápido, carnal!». Mateo lo seguía por un sendero entre cactus, hasta que la figura de su hermano comenzó a alejarse y a desvanecerse con la luz del amanecer. Se despertó jadeando, cubierto de sudor frío, aunque el aire era fresco. Afuera el cielo apenas se teñía de azul. Don Tomás ya estaba levantado, alimentando las brasas. «¿Tuviste pesadillas?», dijo sin mirarlo. «Más bien, recuerdos». Mateo salió de la choza y se alejó unos metros. El desierto frente a él era inmenso, pero por primera vez no sintió que lo aplastara. Había algo en esa quietud que comenzaba a transformarse. Cerró los ojos y escuchó. No había coches, ni gritos, ni relojes, solo el rumor del viento y su propia respiración. Y entonces sintió algo extraño, como si alguien o algo lo observara desde lejos. Abrió los ojos y escaneó el horizonte. Nada, solo dunas y arbustos. Pero justo antes de regresar a la choza, juraría haber visto muy lejos una figura blanca parada entre las piedras, inmóvil, silenciosa. Parpadeó. Ya no estaba. «Don Tomás», llamó. «¿Aquí vive alguien más?». El viejo lo miró por un instante, luego se encogió de hombros. El desierto guarda sus propios secretos. Mateo no dijo nada más, pero algo se había encendido dentro de él. Mateo partió al amanecer, con la mochila al hombro y los pies todavía adoloridos. Don Tomás lo despidió con un apretón de manos firme y una mirada cargada de comprensión. «No sé lo que andas buscando, mijo, pero si llegas al peñón de la redención, no llegues con los ojos, llega con el alma», dijo antes de girarse y entrar de nuevo a su choza. El sol apenas despuntaba, pero ya se sentía el calor subiendo por la tierra. Mateo caminaba siguiendo un croquis dibujado en una hoja arrugada que Tomás le había dado. Era rudimentario, con líneas temblorosas y marcas hechas a lápiz. El peñón aparecía como un punto perdido, rodeado de palabras sueltas. Fe, camino, soledad. Nada concreto, nada garantizado. Pasaron horas. El paisaje parecía repetirse, como si el desierto se burlara de su intento de orientarse. Las reservas de agua disminuían. A media tarde, tropezó con una raíz oculta y cayó de costado, rodando unos metros por una pendiente de piedras sueltas. El golpe lo dejó sin aliento. La mochila se le abrió y la cantimplora salió rodando, perdiéndose entre las rocas. «¡No!», gritó arrastrándose hasta donde creía haberla visto caer. Nada, solo polvo y silencio. Se quedó tirado, la cara pegada a la tierra caliente, los ojos cerrados, el sabor a sangre en la boca, las manos raspadas, el cuerpo temblando de impotencia. «¿Qué estoy haciendo?», susurró. «Esto no tiene sentido». Las lágrimas le brotaron sin permiso, mezclándose con el sudor y la tierra. En ese instante pensó seriamente en rendirse, volver a Hermosillo, enfrentar lo que quedaba, tal vez dejar de luchar, pero entonces un ruido suave lo sacó de ese abismo. Un canto. No era voz humana ni animal, era música, muy leve, como si flotara en el aire. Giró la cabeza y a lo lejos divisó una figura femenina junto a una pequeña casa de adobe, casi oculta entre los matorrales. Con dificultad se incorporó y avanzó tambaleante. La mujer estaba de espaldas, colgando ropa en una cuerda. Vestía una falda larga y una blusa blanca. Cuando lo vio acercarse, se quedó quieta por un momento. Luego caminó hacia él con expresión seria. «¿Estás herido?», preguntó con voz firme. «No. Bueno, sí, me caí. Perdí mi agua. No sé dónde estoy». Ella lo miró de arriba abajo. Sin más,
Le hizo una seña con la cabeza. «Sígueme». Dentro de la casa el aire olía a maíz y ruda. Mateo se sentó en una silla junto a una mesa de madera. Ella le sirvió un vaso de agua fresca sin decir una palabra. Bebió despacio, como si fuera sagrada. Luego ella puso un trapo húmedo sobre su frente. «Gracias, no sé cómo me vio», dijo él. «No te vi. Escuché tu voz». «Este desierto grita fuerte cuando alguien está perdiéndose por dentro», respondió. Mateo la observó con más atención. Tenía unos 30 y tantos, el rostro sereno, pero los ojos cargaban una historia dura. «¿Vives sola?» «Con mi hijo. Está durmiendo. No preguntes más por ahora, descansa». Mateo cerró los ojos un momento. Sentía que algo dentro de él se ablandaba. No solo por el agua o el alivio físico, era otra cosa. Una sensación de haber sido visto de verdad. Cuando volvió a abrir los ojos, la mujer estaba sentada frente a él, observándolo. «Te estoy ayudando, porque he visto hombres como tú antes, perdidos, rotos. Pero si quieres quedarte esta noche, tendrás que hablar con la verdad». Mateo tragó saliva. Aún no sabía si podía, pero algo en su mirada lo retaba y lo invitaba. La casa de adobe era pequeña pero cálida. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles y una imagen antigua de la Virgen de Guadalupe colgaba sobre una repisa con veladoras encendidas. Mateo respiraba más tranquilo, pero la incomodidad no se había ido. La mujer le había dado comida, tortillas duras, frijoles y queso seco, pero no se sentía con derecho a tanto. Ella se llamaba Luz María. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía peso. Mateo la observaba mientras ella lavaba los platos en silencio. Algo en su forma de moverse era familiar, alguien acostumbrado al trabajo duro, a no esperar nada de nadie. «Te lo dije», dijo sin mirarlo. «Si quieres quedarte esta noche, tienes que contar la verdad. Nadie duerme bajo mi techo con máscaras puestas». Mateo bajó la mirada. Las palabras se le atoraban en la garganta como piedras filosas. «No soy nadie», comenzó. «Solo alguien que arruinó lo único bueno que tenía, mi hermano». Luz María se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Cuéntamelo». Mateo respiró hondo. Las palabras salieron despacio, rotas. Habló de Andrés, de la infancia compartida, del taller, de las cervezas aquella noche, del enojo, del volante, del choque. No omitió nada. Tampoco se justificó. Solo lo contó, como si vaciara una herida abierta. Cuando terminó el silencio se hizo espeso. Él no se atrevía a levantar la vista. «¿Y desde entonces te castigas caminando?», preguntó ella. «No sé si es castigo. Tal vez es lo único que me queda, caminar y no pensar». Luz María suspiró. «Yo también caminé, mucho, no por el desierto, sino por la oscuridad». Mateo alzó los ojos. Ella hablaba en voz baja, como si removiera algo profundo. «Mi esposo fue parte de un cartel. Yo no lo sabía al principio. Luego sí. Cuando quise salirme, ya era tarde. Lo mataron y a mí me dejaron viva por el niño. Desde entonces me escondo aquí. Este lugar es invisible, como yo». Mateo sintió un escalofrío. No por miedo, sino por la crudeza compartida. Dos vidas distintas, unidas por la pérdida, por el dolor, por el exilio voluntario. «¿Y cómo haces para seguir?», preguntó. «No se sigue, solo se aprende a cargar. Y un día, la carga ya no duele tanto. Pero para eso tienes que dejar de huir. No importa cuánto corras, la culpa siempre va contigo». Mateo sintió un nudo en la garganta. Esa verdad le pesaba más que el sol del desierto. «No sé si puedo». «¿Y si no se trata de poder, sino de permitirte intentarlo?», respondió ella. El niño apareció en la puerta con el cabello revuelto y ojos grandes y curiosos. Luz María lo abrazó y lo presentó como Emiliano. El pequeño miró a Mateo sin temor, como si ya lo conociera. Le ofreció un dibujo, un garabato colorido con un sol y dos figuras de la mano. «¿Quiénes son?», preguntó Mateo. «Mi mamá.
¿Y tú? Respondió el niño, sonriendo. Mateo sintió que algo dentro se quebraba. Una línea invisible se había trazado entre su vacío y esa casa humilde. Esa noche, Luz María le preparó una colchoneta junto a la estufa. Antes de acostarse le dijo: «No hay camino sin retorno, solo hay caminos donde uno decide no volver». Mateo no respondió, pero mientras el sueño lo vencía, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su respiración era tranquila, y aunque no lo admitiera aún, no quería irse. Mateo despertó con el canto de los gallos y una luz tenue que se filtraba por las rendijas de la pared. Por un instante, pensó que estaba en su casa, en Hermosillo, con su madre en la cocina y Andrés en el patio, reparando la bicicleta. Pero al abrir los ojos y ver las paredes de barro, la estufa de leña y los dibujos de Emiliano colgados con cinta, la realidad regresó de golpe. Se levantó despacio, aún con las piernas entumidas. Luz María ya estaba afuera moliendo maíz. Lo saludó con una inclinación de cabeza y una taza de café caliente. Nadie dijo nada. No hacía falta. Después del desayuno, Mateo se sentó junto a la puerta, mirando el horizonte. La paz del lugar era desconcertante, como si el tiempo se hubiera detenido, pero dentro de él algo se agitaba. «Gracias por todo», dijo de pronto poniéndose de pie. «Pero debo seguir». Luz María lo miró sin sorpresa. «¿A dónde?» «No sé, pero no puedo quedarme. Esto es demasiado bueno para alguien como yo». Ella se cruzó de brazos con el ceño fruncido. «¿Y qué esperabas encontrar allá afuera? ¿Más castigo? ¿Más soledad?» «No vine a buscar consuelo. Vine a perderme», respondió él, con la voz quebrada. Luz María dio un paso hacia él. «Entonces ya lo lograste, porque si no eres capaz de aceptar un poco de luz, seguirás tropezando en tu propia oscuridad». Mateo no contestó. Se dio vuelta, tomó su mochila y comenzó a caminar, sin mirar atrás. El calor del desierto era más cruel que el día anterior. El aire ardía, las suelas se le pegaban al suelo, la cabeza le palpitaba, pero seguía. No sabía cuánto tiempo caminó, solo que el cuerpo se volvió mecánico, como si no le perteneciera. Una parte de él lo empujaba a alejarse, a no mirar atrás, a hundirse en el silencio, hasta que, a lo lejos, vio un grupo de siluetas moviéndose rápido entre la maleza. Al principio pensó que eran animales, pero cuando escuchó los gritos y notó el brillo de algo metálico, supo que no estaba solo. 3 hombres se le acercaban con paso firme, rostros quemados por el sol, ojos vacíos. Uno llevaba una navaja en la mano, otro una escopeta colgada al hombro. «¿Qué haces por aquí, compita?», preguntó uno acercándose demasiado. Mateo se detuvo, alzando las manos. «No quiero problemas, solo camino». «¿Y qué traes en la mochila?», preguntó otro estirando la mano. Mateo retrocedió. El miedo lo paralizó. Pensó en correr, pero sabía que no llegaría lejos. El de la escopeta la cargó con un gesto lento, amenazante. «Dije que nos enseñes lo que traes». En ese momento, una voz surgió de entre los arbustos. «Déjenlo. No tiene nada de valor, solo huesos y arrepentimiento». Los hombres se giraron confundidos. Un cuarto hombre, de barba tupida y sombrero viejo, salió de la sombra. Llevaba un bastón de madera y una expresión calmada pero firme. «¿Y tú quién eres?», gruñó el del cuchillo. «Uno que ya estuvo perdido en este infierno. Si quieren robar a alguien, vayan al norte. Aquí solo hay hombres rotos», dijo el extraño. Los coyotes dudaron un momento. Luego murmuraron algo entre ellos y se marcharon, sin dejar de mirar hacia atrás. Mateo cayó de rodillas, temblando. El hombre se acercó y le tendió la mano. «Te falta más alma que agua, amigo». Mateo lo miró, confundido. «¿Quién eres?». El hombre sonrió apenas. «Salvador». Y en ese nombre, sin saber por qué, Mateo sintió que algo, una chispa, una grieta, se abría dentro de él. El sol estaba cayendo cuando Mateo y Salvador
caminaron juntos hacia una zona de sombra formada por enormes piedras volcánicas. El aire todavía ardía, pero la presencia del desconocido parecía aliviar algo del peso que Mateo llevaba en el pecho. Se sentaron sobre una roca plana. Salvador sacó de su morral un poco de agua y la compartió sin pedir nada a cambio. «Gracias», dijo Mateo, con la voz aún temblorosa. «No me agradezcas. Si no hubieras tomado, estarías muerto en unas horas», respondió Salvador con calma. Hubo un silencio. Mateo lo observó con cautela. El hombre era robusto, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de cicatrices. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una serenidad inquietante. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Mateo. «Porque vi en ti lo mismo que vi en mí hace años, alguien que se castiga solo como si así encontrara respuestas». Mateo desvió la mirada. «No entiendes». «Yo maté a mi hermano». Salvador arqueó una ceja. «¿Lo mataste con tus manos?». «No, fue un accidente, pero yo iba al volante. Y discutimos antes. Si yo no hubiera...». Mateo no pudo terminar. El hombre lo interrumpió con voz firme. «Entonces no lo mataste. La vida lo arrebató. Y tú decidiste cargar la cruz más grande de todas, la de culparte eternamente». Mateo lo miró con rabia contenida. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo olvide?». Salvador negó con la cabeza. «No, quiero que lo recuerdes sin que te destruya. Hay una diferencia enorme». El viento sopló fuerte, levantando polvo que se coló entre ellos. La conversación quedó suspendida unos segundos. Luego Salvador volvió a hablar. «Mucha gente viene al desierto buscando oro, milagros o simplemente un lugar para esconderse. Pero los que de verdad se abren, a veces ven algo más». Mateo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Salvador lo miró con intensidad. «He visto a Jesús aquí, no con estos ojos», señaló sus pupilas oscuras, «sino con los del alma. Lo vi cuando ya no podía más, cuando mi culpa me había dejado hueco». Mateo sintió un escalofrío. «¿Y cómo sabes que no eran alucinaciones?». «Porque desde ese día ya no camino igual. No cargo lo mismo. Algo cambió en mí, aunque nadie más lo entienda». Mateo apretó los dientes. Quiso rechazar aquellas palabras, pero una parte de él las anhelaba. «Yo no merezco ver nada de eso», susurró. «Nadie lo merece», respondió Salvador sin titubear, «y aún así a veces se nos concede». Se quedaron callados, mirando cómo el cielo se teñía de rojo y violeta. Las sombras crecían, y con ellas la sensación de que todo podía pasar. Mateo respiró hondo, sintiendo una calma extraña que lo confundía. «¿Y tú?», preguntó Salvador de pronto. «¿Qué buscas en este desierto?». Mateo tardó en responder. «Tal vez morirme aquí, tal vez encontrar algo que me saque de esta culpa. No lo sé». Salvador asintió. «Pues entonces abre los ojos, no los de la cara, los otros. Si caminas solo con los pies te vas a perder. Si caminas con el alma, puede que encuentres lo que buscas». Las palabras quedaron flotando en el aire. Mateo sintió un peso en el estómago, como si aquella frase lo hubiera golpeado más fuerte que el calor o la sed. El viento volvió a soplar, y en la penumbra creciente juró ver una luz distante como una chispa que brillaba y desaparecía entre las dunas. «¿Viste eso?», preguntó, señalando. Salvador sonrió apenas. «El desierto responde. Siempre responde». Mateo se quedó mirando fijamente hacia donde había visto el resplandor, y aunque duró un instante, algo en su interior cambió. La primera chispa de esperanza. El día siguiente amaneció pesado, con un calor que parecía adelantarse a la hora. Mateo y Salvador caminaron durante horas entre dunas interminables. El silencio era solo interrumpido por el crujir de las piedras bajo sus botas y algún grito lejano de halcones. La sed quemaba la garganta de Mateo, pero lo que más lo inquietaba era lo que sentía por dentro, una mezcla de rabia, miedo y una extraña esperanza que lo desorientaba más que el propio desierto. «Este lugar no te mata solo por el sol», dijo Salvador mientras avanzaban.
Te mata por dentro. Te pone frente a lo que más temes. Mateo no respondió. Sabía que tenía razón. Sus pensamientos lo perseguían sin descanso. La imagen de Andrés seguía apareciendo como una sombra pegada a su conciencia. A veces lo veía riendo, otras sangrando en el asiento del coche. Esa oscilación lo partía en dos. A media tarde, el cielo cambió de pronto. Una brisa cargada de polvo les golpeó el rostro. Salvador se detuvo, mirando al horizonte. «Se viene tormenta de arena. Agárrate fuerte a ti mismo, porque no hay peor enemigo que tu propia mente cuando el mundo afuera se oscurece». No pasó mucho tiempo antes de que la brisa se volviera vendaval. El aire se llenó de arena, el cielo se volvió anaranjado y el sol desapareció tras un velo espeso. Mateo apenas podía ver a 1 metro de distancia. Cubrió su rostro con la camiseta, pero la arena se colaba por todas partes. Los granos golpeaban su piel como agujas. En medio de la tormenta, escuchó un grito agudo. No era Salvador. Era una voz más pequeña. Miró a su alrededor, desorientado, hasta que vio una silueta diminuta tropezando entre el polvo. Un niño. «¡Oye!», gritó Mateo corriendo hacia él. El pequeño, con piel morena y cabello negro revuelto, parecía de una comunidad indígena. Tenía los pies descalzos y los ojos desbordados de miedo. Tropezaba, caía, se levantaba. Mateo lo alcanzó justo cuando estaba a punto de desplomarse. «Tranquilo, estoy aquí», dijo, alzándolo en brazos. El niño lo miró con lágrimas mezcladas con arena. Apenas podía hablar, pero murmuró algo que heló a Mateo. «Un hombre de luz. Me trajo hasta ti». Mateo se quedó rígido. «¿Qué dijiste?». El niño repitió con voz débil. «Un hombre de luz». Antes de que pudiera preguntar más, Salvador apareció entre la tormenta, sujetando a ambos por los hombros y arrastrándolos hacia una grieta entre rocas que servía de refugio. Dentro, el viento rugía afuera como una bestia, pero estaban a salvo. El niño se acurrucó contra Mateo, aún temblando. Salvador los observaba con calma. «¿De dónde salió?», preguntó Mateo, incrédulo. «El desierto da lo que uno no espera», respondió Salvador, encendiendo un pequeño fuego improvisado con yesca húmeda. Mateo no podía dejar de pensar en lo que el niño había dicho. Un hombre de luz. Era demasiado similar a lo que había creído ver días atrás. Una visión fugaz, blanca, inmóvil. El niño, agotado, se quedó dormido en su regazo. Mateo lo cubrió con su chamarra. Afuera el rugido de la tormenta se confundía con el de su propia mente. «¿Y si es verdad?», susurró, más para sí que para Salvador. El hombre lo miró con ojos serenos. «Si lo es, ¿estás listo para verlo?». Mateo no respondió. Solo acarició el cabello del niño dormido, mientras la arena golpeaba con furia las rocas, como si el mundo entero quisiera ponerlo a prueba. Y en su interior, una tormenta igual de feroz estaba apenas comenzando. La tormenta duró toda la noche. El rugido del viento golpeaba las piedras con fuerza, y cada tanto un silbido agudo atravesaba la grieta donde se refugiaban. Mateo no pudo dormir. El niño respiraba profundamente, acurrucado contra su costado, mientras Salvador permanecía inmóvil, con los ojos entrecerrados, como si nada lo perturbara. Cuando al fin el amanecer clareó, el viento se calmó. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Mateo salió del refugio con el cuerpo adolorido y la piel áspera de tanto polvo. Ante él el desierto había cambiado. Las dunas estaban deformadas, las huellas borradas. No había un camino claro, solo inmensidad. «Ya no sé hacia dónde voy», dijo, con la voz cansada. Salvador lo observó, apoyado en su bastón. A veces, el desierto borra las huellas para que dejes de seguirlas y empieces a escuchar tu propia dirección. Mateo se pasó la mano por el rostro. Estaba exhausto. El niño aún dormía, ajeno al peso de la jornada. Una idea cruzó la mente de Mateo. ¿Y si todo había sido inútil?
¿Y si ese supuesto peñón de la redención era solo un mito contado por viejos? Caminaron horas. El sol volvió a ser implacable. Mateo cargaba al niño en los brazos, aunque sus fuerzas se agotaban con cada paso. El sudor le empapaba la ropa y sus labios estaban agrietados. Su respiración se volvió errática. «No puedo más», murmuró, dejándose caer de rodillas sobre la arena. Salvador se acercó, inclinándose hacia él. «El límite nunca está en el cuerpo, está aquí», dijo, señalando el pecho de Mateo. Pero el cuerpo de Mateo ya no respondía. El mundo giraba, las voces se mezclaban y la visión se volvía borrosa. Sintió que caía hacia un vacío sin fin. Entonces, en medio de la oscuridad de su mente, algo ocurrió. Una luz. No era la luz abrasadora del sol, sino un resplandor suave, blanco, que parecía surgir de todas partes. De esa claridad emergió una figura alta, vestida con túnica. Su rostro era imposible de describir, pero los ojos lo atravesaron como fuego y ternura a la vez. «Mateo», dijo aquella voz, tan real que lo estremeció. Él intentó hablar, pero su garganta no emitió sonido. Sintió una mano cálida posarse en su frente. El contacto era leve, pero le transmitía paz, como si todo el dolor de su vida se derritiera en un instante. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No estás solo», susurró la voz. En su mente, Mateo vio imágenes. A su hermano Andrés riendo, pedaleando la bicicleta roja, a su madre cantando mientras cosía, a su padre sobrio, sentado frente a él en silencio, pero con los ojos menos duros. Cada recuerdo era como una caricia. «¿Eres tú, Jesús?», alcanzó a decir en su interior. La figura no respondió con palabras, pero el silencio se llenó de una certeza. Lo estaba viendo, lo estaba escuchando. Cuando despertó, estaba recostado en la base de una roca enorme, el niño dormido a su lado y un grupo de hombres y mujeres vestidos con ropas sencillas rodeándolo. Llevaban cruces de madera colgadas al cuello. Una de las mujeres le ofrecía agua. «Llegaste al peñón de la redención», dijo un anciano con voz temblorosa, y gritaba su nombre mientras caías. Mateo bebió con desesperación mientras intentaba ordenar lo vivido. Su corazón aún latía desbocado, y la imagen de aquella figura seguía tan clara como el propio sol. No sabía si había sido un sueño, una visión o algo más. Pero lo que sí sabía era que por primera vez en años no sentía el peso de la culpa asfixiándolo. Algo dentro de él había cambiado, y ese cambio apenas comenzaba. El aire alrededor del peñón de la redención era distinto. Mateo lo percibía con cada respiración, más ligero, más limpio, como si los pulmones pudieran llenarse sin ese peso invisible que lo sofocaba desde hacía años. Los hombres y mujeres que lo habían recibido lo llevaron a una choza cercana, donde encendieron velas y le ofrecieron pan recién hecho. El niño descansaba sobre un petate, tranquilo por primera vez desde la tormenta. «Te encontramos tendido en la arena», dijo una mujer de cabello gris, ojos firmes y sonrisa cálida. Decía su nombre con los labios secos. Mateo la miró confundido. «¿Jesús?» Ella asintió. «No eres el primero que llega hasta aquí buscándolo. Algunos nunca regresan, otros vuelven cambiados». Mateo sintió un estremecimiento recorrerlo. No quiso hablar más, pero por dentro la escena lo consumía. La mano en su frente, la voz suave, los ojos que lo habían atravesado como fuego. ¿Había sido real o su mente debilitada lo había engañado? Los días siguientes fueron de reposo. La comunidad era pequeña. Unas 10 personas que vivían en humildes casas de barro, cultivaban maíz y cuidaban cabras. Sus rostros reflejaban serenidad, como si hubieran encontrado algo que Mateo aún buscaba. Una tarde, mientras observaba el cielo tornarse naranja, un joven se le acercó. «¿Qué sientes ahora?», preguntó. Mateo tardó en responder. «Ligereza». Como si hubiera soltado algo, aunque no sé cómo. El muchacho sonrió. «Cuando llegué aquí también pensé que me volvía loco,
pero entendí que a veces la fe no es ver, sino dejarse ver. Aquella frase lo acompañó toda la noche. Mateo se recostó en silencio, mirando las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo no soñó con Andrés muerto. Lo soñó vivo, corriendo por un campo verde, volteando hacia atrás y sonriendo. Al amanecer, una anciana de voz firme lo despertó. «Ven conmigo». Lo llevó a una pequeña capilla construida de piedra y madera. Dentro había un crucifijo tosco, tallado a mano. Las velas iluminaban la figura con una luz cálida. La anciana lo miró con seriedad. «Aquí muchos han visto lo que tú viste, pero pocos tienen el valor de confesar su verdad». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Confesar? No ante mí, ante ti mismo. La culpa que cargas no se borra caminando ni huyendo, solo nombrándola». Se quedó callado, con la mirada fija en el crucifijo. La imagen de Andrés regresó, pero esta vez no con dolor sino con ternura. «Lo dejé morir en mis brazos», murmuró, «y nunca le pedí perdón». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La anciana le puso una mano en el hombro. «A veces no es necesario que ellos te perdonen, a veces basta con que tú aprendas a perdonarte». Mateo lloró en silencio, sintiendo que cada lágrima arrancaba una espina incrustada desde hacía años. Cuando levantó la vista, las velas titilaban, y por un segundo creyó ver aquella figura blanca reflejada en la madera del crucifijo. No habló, no quiso romper el momento. Al salir, Salvador lo esperaba afuera. Lo miró sin decir nada. Solo le dio una palmada en la espalda y un asentimiento. Mateo entendió. Estaba listo para lo que viniera después. El desierto ya no lo rodeaba como un enemigo. Ahora lo sentía como un eco de algo más grande, como un espejo en el que por fin podía mirarse sin miedo. Y por primera vez en años, cuando inhaló, el aire no sabía a ceniza, sabía a vida. Los días en el peñón de la redención se convirtieron en un bálsamo inesperado. Mateo ayudaba a cargar agua desde el pozo, a cuidar las cabras y a amasar el pan con las mujeres de la comunidad. Cada tarea simple lo reconectaba con algo que había olvidado, la sensación de pertenecer. Aún así, por las noches, la culpa volvía como un eco insistente. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de los cerros, una mujer de hábito sencillo se le acercó. Era hermana Teresa, la más respetada entre todos. Sus ojos reflejaban una serenidad firme, pero su voz era suave. «He visto tus silencios», le dijo, «y sé que en ellos hay algo que te pesa». Mateo bajó la mirada. «No es algo, hermana, es todo. Cargué a mi hermano muerto en mis brazos, y desde ese día nunca más pude mirarme sin odio». Hermana Teresa se sentó frente a él apoyando las manos sobre su regazo. «¿Lo has dicho antes?» «No, nunca con tantas palabras». Ella lo observó con compasión. «Entonces este es el inicio. La culpa es como un desierto. Mientras más huyes, más te pierdes en él. Pero cuando decides atravesarlo, descubres que tiene salida». Mateo tragó saliva. «¿Y si no merezco salir?» El perdón no se trata de merecer, se trata de aceptar que la vida continúa y que quienes se fueron no quieren que te pudras en su ausencia. Las palabras lo golpearon con fuerza. Sintió que el pecho se le abría como nunca antes. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libres. «Hermana, lo veo en sueños, a veces riendo, a veces muerto, y siento que me llama, pero no sé a dónde». La mujer sonrió con ternura. «Tal vez no te llama a seguirlo, sino a soltarlo. El amor verdadero no exige cadenas. Tu hermano no es tu condena, es tu memoria, tu raíz, tu fuerza». Mateo apretó los puños. Quisiera creerlo. «Empieza por un paso», dijo ella. «Escríbele, no necesitas que te responda. Necesitas decirle lo que nunca pudiste». Esa noche, bajo la luz de las velas, Mateo abrió la libreta que Andrés le había regalado. En la primera página aún estaba escrito: «No te olvides de vivir, carnal». Con la mano temblorosa, comenzó a escribir: «Andrés, perdóname por las veces que no te escuché.
Perdóname por aquella discusión. Perdóname por sobrevivir cuando tú no pudiste. Te extraño todos los días, y he cargado con tu ausencia como si fuera una condena. Pero hoy entendí que no quieres verme así. Hoy decido recordarte con la risa que tenías, no con el accidente. No me dejes solo en este camino. Guíame, como siempre lo hiciste. Cuando terminó, las lágrimas manchaban el papel. Cerró la libreta con un suspiro profundo. Por primera vez en años, no sintió que el vacío lo devorara. Sintió paz. Al día siguiente, entregó la carta a hermana Teresa. Ella la sostuvo con delicadeza. No necesitas que nadie la lea. Basta con que la hayas escrito. Pero si decides entregarla a alguien, tus padres aún esperan. Mateo la miró con sorpresa. ¿Mis padres? No sé si pueda volver. Nadie dijo que será fácil. Pero si has venido hasta aquí, es porque también puedes regresar. Mateo guardó silencio. El miedo lo atravesaba, pero debajo de él una chispa de esperanza crecía. Quizás el camino de regreso no era un castigo, sino la verdadera redención. Esa noche, cuando volvió a mirar las estrellas, ya no las sintió lejanas, ahora brillaban dentro de él. El amanecer en el peñón de la redención se sintió distinto esa mañana. Mateo abrió los ojos y no sintió ese peso que lo había acompañado durante años. El aire fresco entraba en sus pulmones como si fuera un regalo. Sin embargo, la serenidad del lugar ya no le bastaba. Algo en su interior le decía que había llegado el momento de volver. Hermana Teresa lo encontró sentado junto a la capilla, con la libreta entre las manos. ¿Ya escribiste lo que tenías que escribir?, preguntó. Sí, y ahora sé que no puedo quedarme aquí para siempre. Tengo que regresar. Ella asintió. El desierto te trajo hasta aquí para curarte. Ahora te toca a ti llevar esa luz donde hace falta. Mateo respiró hondo. Tengo miedo. No sé si mis padres quieran verme. El miedo también es parte del regreso, dijo la hermana, poniéndole una mano en el hombro. Pero no se trata de ser recibido, sino de atreverte a tocar la puerta. Salvador apareció poco después con el bastón en la mano y una sonrisa tranquila. Sabía que no te ibas a quedar, dijo. Nadie puede permanecer eternamente en el desierto. ¿Y tú?, preguntó Mateo. Salvador lo miró con ojos serenos. Yo sigo aquí porque mi camino aún no termina. Pero tú ya encontraste lo que necesitabas. Mateo bajó la mirada. ¿Y si vuelvo a caer? Entonces te levantas. Esa es la diferencia ahora. Ya sabes que no estás solo. El niño, Emiliano, corrió hacia él con un dibujo nuevo en las manos. Una casa con 3 figuras de la mano. Mira, Mateo, este eres tú con tu familia. El corazón se le apretó al ver esos trazos simples. Acarició el cabello del niño y sonrió con gratitud. Gracias, pequeño, nunca voy a olvidar esto. Esa misma tarde, la comunidad se reunió para despedirlo. Le entregaron un morral con pan, agua y algunas hierbas para el camino. Hermana Teresa lo bendijo con una oración sencilla, mientras los demás asentían en silencio. No olvides, le dijo Salvador antes de partir. Jesús no se quedó en el desierto, caminó con la gente, haz lo mismo. Mateo emprendió el regreso. Sus pasos eran firmes, aunque el terreno seguía siendo el mismo, árido, interminable, abrasador. El sol lo golpeaba, pero ya no lo sentía como enemigo. Cada duna era un recordatorio de que había sobrevivido, de que la culpa no lo había destruido. Durante el trayecto pensó en lo que encontraría al volver, su madre con los ojos cansados, su padre quizá todavía endurecido por la vida. Y sobre todo el vacío de Andrés, que nadie podía llenar. Pero ahora entendía que ese vacío no era una condena, sino un espacio para la memoria y el amor. La caminata fue larga, y cada noche encendía un pequeño fuego donde abría la libreta y leía lo que había escrito a su hermano. Era como rezar, como hablarle en voz baja para que el viento llevara esas palabras a algún lugar donde él pudiera escucharlas. Cuando finalmente divisó los primeros signos de la ciudad, su corazón latía con fuerza. No sabía cómo sería recibido, pero esa incertidumbre ya no lo paralizaba.
Detuvo sus pasos en lo alto de una colina. Frente a él, Hermosillo brillaba con luces titilantes mientras el sol caía. El mismo lugar que había abandonado con rabia y miedo lo esperaba de nuevo. Mateo cerró los ojos, respiró profundo y murmuró: «Andrés, voy de regreso». Y con ese murmullo continuó descendiendo hacia su pasado, que ahora se transformaba en un nuevo comienzo. La ciudad lo recibió con un bullicio que a Mateo le resultó extraño después de tantos días de silencio. El ruido de los coches, los vendedores ambulantes, los gritos de los niños jugando en la calle. Todo era un contraste brutal con el eco infinito del desierto. Caminaba por las calles polvorientas de Hermosillo con la mochila al hombro, sintiendo que cada esquina guardaba un recuerdo que lo golpeaba en el pecho. Frente a la vieja casa de sus padres, se detuvo. El portón oxidado seguía igual, la pintura descascarada, las macetas de su madre alineadas en el mismo sitio. El corazón le latía con fuerza. Pensó en darse la vuelta, pero recordó las palabras de hermana Teresa: «No se trata de ser recibido, sino de atreverte a tocar la puerta». Respiró hondo y golpeó suavemente. El sonido de pasos se escuchó del otro lado. La puerta se abrió apenas, y los ojos cansados de su madre aparecieron entre la rendija. Cuando lo vio, se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. «Mateo», susurró con voz quebrada. Él tragó saliva. «Mamá, perdón». Ella abrió la puerta de golpe y lo abrazó con una fuerza que lo dejó sin aire. Mateo hundió el rostro en su hombro y, como un niño, rompió en llanto. «Perdóname, mamá», repetía una y otra vez. «Perdóname por no haberlo cuidado». Ella también lloraba, acariciándole la cabeza. «Ya no cargues con eso, hijo. Yo también lo extraño, pero tú eres mi sangre viva». El temblor en el pecho de Mateo se volvió alivio. Aquel abrazo no borraba la pérdida, pero lo sostenía en un lugar donde ya no estaba solo. El ruido de pasos firmes lo hizo voltear. Su padre estaba en el umbral del pasillo. Ya no era el hombre con la mirada dura y el olor a alcohol impregnado en la ropa. Estaba sobrio, con el rostro cansado pero los ojos claros. «Papá», dijo Mateo con miedo. Hubo un silencio largo. Finalmente, el hombre se acercó y lo miró fijo. «Yo también me culpo todos los días», dijo con voz grave. «Pero ya basta, Mateo. Andrés no murió para que nosotros sigamos muriendo en vida». El nudo en la garganta de Mateo se deshizo. Su padre lo abrazó con torpeza, pero con una honestidad que lo quebró por dentro. Más tarde su madre sacó una caja del ropero. Dentro había fotografías antiguas. En una de ellas, Andrés y Mateo aparecían riendo, con la bicicleta roja entre ambos. Mateo la sostuvo con manos temblorosas. «Siempre pensé que lo recordaría con dolor», dijo, «pero ahora siento que me sonríe». Su madre acarició la foto. «Él sigue aquí, en nosotros, no con tristeza, sino con amor». La noche cayó sobre Hermosillo. Mateo salió al patio donde aún estaba el viejo taller. El olor a grasa y metal oxidado seguía impregnado en el aire. Tocó las herramientas con cuidado, como si fueran reliquias. «Carnal», murmuró al vacío, «aquí estoy, no para huir más, sino para seguir». El viento sopló suavemente, levantando polvo en el suelo. Mateo cerró los ojos y juró escuchar una risa lejana, la de Andrés, como cuando corrían juntos por el barrio. No era tristeza lo que sintió, era compañía. Al volver al interior, su madre lo esperaba con café caliente, y su padre estaba sentado en silencio pero con los ojos húmedos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa no estuvo rota, y Mateo supo que la verdadera caminata apenas comenzaba. Las semanas pasaron con la lentitud de quien vuelve a aprender a vivir. Mateo decidió quedarse en Hermosillo, en la vieja casa donde había crecido. El taller de su padre, abandonado desde la muerte de Andrés, se convirtió en su nueva misión. Pasó días limpiando grasa seca, sacando fierros oxidados, reparando la maquinaria que aún podía salvarse. Cada martillazo, cada tornillo ajustado, era como reconstruirse a sí mismo.
Su madre lo observaba desde la puerta, con los ojos llenos de ternura. «Andrés estaría orgulloso de ti», le dijo una tarde, mientras le alcanzaba un jarro de agua fresca. Mateo sonrió con tristeza, pero sin la amargura de antes. «No lo hago para que esté orgulloso. Lo hago porque quiero seguir lo que empezamos juntos». El taller se llenó de nuevo con el olor a aceite y a metal, con el eco de motores encendiéndose. Vecinos que lo creían perdido comenzaron a visitarlo, sorprendidos de verlo otra vez de pie. Algunos llevaron autos para reparar, otros solo se acercaron a saludarlo, como si el regreso de Mateo significara también un respiro para la comunidad. Una tarde, mientras trabajaba en una vieja camioneta, su padre entró en silencio. Se sentó en un banco y lo miró largo rato. «Cuando eras niño siempre dijiste que querías que el taller fuera tuyo», murmuró. «Yo nunca supe enseñarte más que a trabajar y a callar, pero ahora veo que eres más fuerte de lo que imaginé». Mateo lo miró con respeto, con algo parecido al perdón que nunca había dicho en voz alta. «No soy fuerte, papá. Solo aprendí que no se puede caminar cargando cadenas toda la vida». Su padre bajó la cabeza y se limpió los ojos en silencio. Las noches de soledad ya no eran iguales. Cuando miraba al cielo no veía sombras que lo atormentaban, veía estrellas que lo acompañaban. En esas horas tranquilas hablaba con Andrés en sus pensamientos. «Hermano, ya no camino para huir de ti, camino contigo». Ese diálogo silencioso lo llenaba de calma. Y cada amanecer, al abrir el taller, Mateo sentía que no estaba solo, que en cada motor reparado, en cada risa compartida con un vecino, Andrés estaba ahí. Un domingo por la mañana, su madre lo llamó al comedor. Sobre la mesa había una vieja fotografía, él y su hermano llenos de grasa, riendo con las manos levantadas en señal de triunfo después de arreglar un motor por primera vez. «Mírate, hijo. Así quiero recordarte siempre, no con los ojos apagados, sino con esa risa que compartías con él». Mateo acarició la foto y en su pecho no hubo dolor, sino gratitud. Ese día entendió que Jesús no se le había aparecido para mostrarle un milagro fugaz. Se le había mostrado para recordarle que la vida, incluso rota, podía reconstruirse. Que la fe no era un acto distante, sino un camino diario. Reparar, perdonar, amar. El desierto había sido su condena y su refugio. Ahora era su punto de partida. Y aunque siempre llevaría la cicatriz de la pérdida, también llevaba la certeza de que la luz podía habitar incluso en los rincones más oscuros. Mateo abrió el taller oficialmente semanas después. Pintó un letrero sencillo: Taller Ramírez, en memoria de Andrés. Cuando lo colgó en la entrada, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ya no temía al silencio ni a los recuerdos, porque ahora sabía que cada paso que diera no lo alejaba de su hermano. Lo mantenía a su lado. «Gracias, Jesús», susurró. «Gracias por no dejarme caer antes de que llegara la noche». Y con esas palabras volvió al trabajo, con el corazón ligero y la fe renacida. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que tocan el alma. Y no olvides dar clic al video que aparece en pantalla para continuar este viaje con nosotros.